Prepárense para una gran sorpresa porque no tenemos techo o cielo raso. It's so strange. It's so strange seeing it bare, huh? La idea no es destruir esta casa o tirar la casa abajo. Estamos tratando de salvarla. Las cosas no se pueden ver peor de lo que tenemos aquí. Bueno amigos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un día muy emocionante porque finalmente estamos empezando con la renovación del chalet y primero que nada el techo. Así que ayer por la tarde vino el equipo a poner los andamios y bueno, hoy llegaron tempranito en la mañana. Tenemos como un equipo de 5 o 6 personas en este momento y estamos levantando el antiguo techo. Así que eso es lo que está sucediendo en este momento. Han avanzado un montón en solamente mediodía. Así que sí, es muy emocionante finalmente ver progreso y empezar a avanzar con este proyecto porque la verdad que fue muy difícil conseguir un techista. No hay mucha gente disponible y todos tienen mucho trabajo. Así que bueno, ahora estamos con nuestro segundo equipo que tenía tiempo para empezar aquí con nosotros en la propiedad. Vienen muy recomendados, así que sí, estamos aquí contentos, finalmente avanzando con esto. Parecía que esta renovación estaba pausada por mucho tiempo, porque ya llevamos casi 2 meses acá. Pero en fin, ahora arrancamos. Hoy es el primer día y los vamos a mantener al tanto de cómo va todo. Así que vamos a la obra. Okay, so Sam's getting a first look at the house without the roof. Whoa. Dun dun dun! Yeah, it looks entirely different. Yes! Yeah. Wait till you go in. Look at this. Look at that! What a great space! Totally open. Yes. Wow. 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 Magnifico. Magnífico. Magnifico. El nuevo techo va a ser magnífico. Sí, necesito. Necesito. Es una necesidad ese techo nuevo. Sí. Wow. It's so strange. Wow. It's so strange seeing it bare, huh? Yeah. Oh, look at all the ants crawling on the wall. Yeah, there were ant nests, wasp nests, beehives. 20 years of time. There were some new occupants. The creatures made a home. The creatures came and made themselves feel very welcome in here. It's just, wow. I'm speechless, honestly. Bueno amigos, prepárense para una gran sorpresa porque esto fue un poco chocante para mí. ¡Ta-na-na-na! ¡Ta-na-na-na! No tenemos techo o cielo raso. No sé qué decirles porque medio como que estoy en shock. No pensé que íbamos a llegar a este estado en la renovación tan rápido. Como les digo, ayer vinieron a levantar el techo y bueno, hoy empezaron a sacar las vigas que estaban sosteniendo el techo y empezaron a sacar el cielo raso y esto es lo que tenemos en este momento. Avanzaron mucho más rápido de lo que yo tenía pensado y ya.
¿Qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Ay, 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 ay. Les muestro todo el machimbre que tenemos aquí tirado por todo el piso, desparramado. Wow, qué estado, ¿no? Esto me hace acordar a una ruina. No sé si han tenido la oportunidad de visitar algunas ruinas jesuíticas aquí en la provincia de Córdoba, pero medio como que me hace acordar a eso cuando veo las vigas expuestas, el ladrillo, ese tipo de construcción. Y ya, parece un desastre, pero las cosas van a mejorar. Solo pueden mejorar, no pueden empeorar. Así que bueno, voy a podar la cámara porque es bastante pesada. Los pongo ahí, así podemos hablar un rato. Ok. ¿Y qué les puedo decir? Bueno, primero que la idea no es destruir esta casa o tirar la casa abajo. Estamos tratando de salvarla y mantener el estilo original. Así, ¿cuál era la visión de mi abuelo cuando él construyó esta casa en los años 40, más de 80 años atrás? Queremos respetar eso y renovarlo, ¿no? Mejorar esto. O sea que no estamos tratando de hacer cambios locos o modernizar, nada por el estilo, pero el techo estaba en tan malas condiciones que, bueno, tuvimos que levantar todo. Originalmente yo pensé, bueno, tal vez solo reemplazamos la chapa exterior y vemos de mantener el cielo raso como está. Pero había entrado agua, el machimbre estaba colgando, podrido en ciertas partes de la casa, en ciertas esquinas. Teníamos nidos de hormigas en el entretecho, colmenas de abejas, colmenas de avispas. Hoy me mordió a mí una avispa en mi brazo, porque no solo están en el techo, también en el baño. Cientos de avispas. Fue horrible. Duele y arde como no se imaginan. Así que esa fue mi mañana. Pero sí, entonces después de casi 2 meses de espera, así en búsqueda de un techista que esté disponible, finalmente encontramos a este chico que nos está haciendo el trabajo. Estamos súper contentos hasta ahora. Y ya, arrancó a los pocos días de haber venido a ver la obra, ¿no? A ver el trabajo, ¿no? Lo que se tenía que hacer. Y ya, han estado trabajando duro, se han puesto las pilas, han avanzado mucho más rápido de lo que yo esperaba. Como yo les dije, yo estuve aquí esta mañana y todavía teníamos cielo raso en toda la casa. Me fui a almorzar, tenía que encontrarme con un agente, volví unas horas más tarde y voilà, un cambio enorme. Ay. Las vigas que pueden ver acá y también las vigas que hemos sacado, las vamos a usar. No es que estamos tirando esto a la basura. No. Las vigas estaban podridas en las puntas, lo que había estado expuesto a la intemperie. Pero bueno, aquí en el interior están en bastante buen estado y estaba hablando con el techista y el albañil a ver qué podemos hacer con esas vigas. Y me sugirieron como una galería, así como un patio cubierto. Le llaman un patio, una terraza, un lugar donde poder sentarse a tomar un cafecito en la mañana o en las tardes y disfrutar el paisaje sin que te pegue el sol, que es bastante fuerte en estas alturas. Así que tal vez usemos parte para una galería y tal vez también un deck de madera. Así que bueno, esas son las ideas por ahora. Esto se va a ver mejor. No puede empeorar. Las cosas no se pueden ver peor de lo que tenemos aquí. Así que ya, estoy muy contenta de finalmente estar avanzando con esto y estamos viendo progreso. Y me dicen que en unas 2 semanas y medias tendríamos que tener un nuevo techo con aislación, ¿ok? Así que vamos a tener ¿cómo le llaman? El cielo raso, aislación, techo metálico, cinguería. Así que sí. Oh.
Ya saben que hemos encontrado ratones muertos dentro de esta casa a lo largo de la renovación. No sé si se acuerdan del episodio limpiando la cocina, donde era solamente el esqueleto. Bueno, este todavía tiene un poquito de pelo, de cuero, digamos. Así que si no les gusta, no miren, cierren los ojos por 10 segundos. Ahí tenemos el ratoncito. No sobrevivió. Esperemos que haya tenido una linda aventura dentro del chalet. Bueno amigos, muy buenos días. Aquí estamos, día 3 de la renovación, trabajando en el techo del chalet. Ya casi han levantado todo, pero pequeño problema. Hay un montón de hormigas y avispas que están atacando a los pobres chicos que están trabajando ahí. Así que me han pedido que vaya hasta el almacén a ver si encontramos un poco de raid o algo para sacar y espantar los bichos. Van a tratar de hacer un poco de humo a ver si las avispas se van, pero están medias difíciles, tienen su carácter las avispas, y las hormigas también les han picado duro. Así que bueno, aquí vamos de compras. Conseguimos spray, así que espero que podamos continuar con el trabajo. Bueno amigos, es el final del día 3 de esta renovación, quitando el techo, y me subí a los andamios para mostrarles un poco cómo se ve el techo en este momento. Vamos a dar vuelta a la cámara. Ahí pueden ver, esas son las tejas de fibrocemento de las que he estado hablando. Ahí tenemos unas cuantas apiladas todavía. Las vigas internas de la casa todavía se pueden ver, siguen ahí. Ya levantamos el techo de la cocina, el cielo raso que es de madera, todavía está ahí adentro. Más vigas para sacar, chimenea. Estuvieron rompiendo un poco aquí los ladrillos y el cemento, esta pared. Ya, han avanzado bastante, así que estoy contenta con lo que estoy viendo. Ahí tienen otra vista del chalet. Mañana seguimos. Más de esto, más de lo mismo. Bueno amigos, les muestro un poco aquí por la obra. Ya han visto las tejas estas, las famosas tejas. Aquí tenemos las vigas, que como les mencioné en el video de ayer, vamos a reusarlas, les vamos a encontrar un uso. Esta es madera tropical que vino de Misiones, porque mi abuelo solía trabajar en esa industria. Y sí, se envió toda la madera para la construcción de este chalet desde Misiones. Y como pueden ver, la madera, 80 años más tarde, sigue en muy, muy, muy buen estado. Madera dura, ahí lo tienen. La madera que estaba del lado afuera, la que estaba expuesta, esa sí pueden ver que está un poco podrida porque, bueno, le pegó la lluvia, el sol, de todo. Ahí pueden ver un poco más de cerca. ¿Qué más? Tenemos estos otros tablones, también pintados de negro con tar. No sé cómo es la palabra en español, pero ya la pongo aquí. Vamos a googlear. Y el machimbre que salió del techo. Ahí tenemos otro montoncito. Ese es el estado de la obra. Por aquí... ¿Qué más les puedo mostrar? Barril, no, carretilla.
carretilla. Y bueno, aquí apilaron un poco de los escombros y yo vine y protegí mi arbolito de durazno. Pobre arbolito, le tiraron los ladrillos encima. Pero bueno, saqué un poco y puse este plástico para que no le pase nada a mi árbol. Quiero que dé fruta algún día. Así que lo cuidamos. Amigos, día 4. Es día 4 de esta renovación del chalet. Y bueno, lo primero que les tengo que mostrar es... ¡Tararara! Aquí estamos en este cuarto de entrada donde finalmente levantaron el machimbre. Así que tenemos cielos aquí arriba. Y bueno, vamos entrando a la cocina también. Miren, creo que esta es la primera vez que podemos ver la cocina iluminada. ¿Ah? Ahí también levantamos el machimbre. Sí, cada vez que he estado filmando aquí en esta cocina ha estado pero tan oscuro que medio como que no se pueden ver los detalles. Así que, bueno, aquí les muestro. Puerta de entrada a la cocina. Aquí tenemos el mueble, la bacha. Esto, no sé cómo le llaman muy bien, gabinetes, me imagino. La cocina económica que queremos arreglar. Tiene un tremendo hueco ahí adentro. Así que si la fuéramos a usar en este momento, seguro que empieza a perder humo y nos llena toda la cocina de humo. Aquí tenemos otro mueble donde todavía hay unas cuantas ollas y sartenes guardadas. Pero sí, miren esto, qué lindo se ve cuando hay un poco de luz. Ya no asusta tanto como en otros clips que he filmado. Así que, bueno, lo único que falta es levantar el techo en el baño. Todavía no lo han hecho por las avispas que atacaron el otro día, pero el resto de la casa está abierta. Ahí la tienen, a los elementos, lluvia, viento, piedra, lo que venga. Y ¿qué más les puedo contar? Ok, ayer llegó la madera, todo lo que es la tirantería, las vigas, el machimbre, todo eso. Y también llegó el insecticida, le llaman veneno acá, para que no tengamos problemas con termitas o ningún tipo de bicho en un futuro. También llegó el barniz y le estamos poniendo una terminación satinado, creo que le dicen. No queríamos algo súper brillante, así que le dijimos no al gloss y no al super gloss, pero tampoco lo queríamos mate, como le dicen, cuando no tiene brillo para nada. Así que creo que el satinado va a quedar bien, un poquito de brillo para que luzca la madera. La madera es pino. Bueno, ¿qué más? En antes... Tengo que mostrar esto, ya lo guardé, pero en antes encontré un librito que había quedado ahí afuera. Es un libro en alemán sobre Schäferhunde, pastor alemán o ovejeros alemanes. Así que parece que ese ha sido el perro de nuestra familia por 3 generaciones. A todos les han gustado los pastores alemanes o ovejeros alemanes. Así que Togo está en buena compañía en nuestra familia. Mañana sigo filmando, he estado filmando todos los días este proceso porque los trabajadores me han informado que van a venir el sábado. Esta gente es tan trabajadora, la gente más trabajadora que he conocido hasta ahora. Han estado viniendo todos los días, avanzan muy, muy rápido. Hay un señor que está aquí a las 7 de la mañana porque vive en la zona, otras personas que llegan a las 8. Así que estoy muy contenta con el trabajo, no tengo ninguna queja. Ya he recomendado estos techistas a unos amigos nuestros que también están pensando en poner un techo nuevo. Así que sí, esas son las novedades. Pero sí, vamos saliendo del chalet y nos vemos mañana. Otro día. Vamos. Estamos entrando a la propiedad. Vamos a ver cómo va quedando la madera para el techo, el tratamiento con el insecticida que le hicieron hoy. Y también barniz. Samuelito lo va a ver por primera vez. That's pretty awesome. Por primera vez. Vamos. It's, first thing you notice is the smell. Oh yeah, you smell the varnish. Yeah.
Oh, we're being greeted by The dogs. everything. The sheep. They're all The coming dogs, here. the sheep. Hello. Yeah. Hello, creatures. We have a new roof. It's gonna bring a whole new outlook to the place. Yes. And you've got another Oh, pepperoni. Luna! Hi, Luna. A ver, Luna. Ven acá. Ven, Luna. Ven. Sí. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Te pones nerviosa? ¿Te pones nerviosa? ¿Qué es esto? Es una cámara, ¿ves? Es una cámara, no pasa nada. Okay, Luna, don't be nervous. Ok. Besitos. Besitos, besitos. Gracias, Luna. So sweet. Bueno, como pueden ver, anoche llovió bastante. Este es el cuarto de entrada, la pieza de entrada, no sé cómo se le llama, el foyer. Y ya podemos ver que tenemos una acumulación de agua justo en esta parte del cuarto. Así que los pisos no están a nivel, se puede decir. Aquí en la cocina también tremendos charcos. Así que, bueno, la idea, nos queremos quedar con estas baldosas, pero creo que de todas maneras vamos a tener que levantarlas, nivelar el piso, esa es la palabra, nivelar el piso. Me olvidé la palabra, pero hay un proceso para hacer brillar las baldosas otra vez. No lustrar, otra palabra. Y sí, y acá los pisos de madera, hermosos, quiero quedarme con estos pisos. Pero el contrapiso, digamos, está hundido, o sea, se nos están hundiendo los pisos, es lo que les quiero decir. No sé si por la entrada de agua o por la edad de la casa, pero este es uno de esos días donde uno llega y hay mucho, mucho por hacer. Y hoy por la lluvia no han llegado mis trabajadores todavía. Bueno amigos, buenos días. Hemos llegado al final de la segunda semana de este trabajito, quitando el antiguo techo e instalando el nuevo. Así que, bueno, esta segunda semana no tengo tantos avances para compartir con ustedes porque hemos tenido 2 días de lluvias fuertísimas que medio como que nos han inundado la casa. Como pueden ver, tremendos charcos. Este es el segundo día que llego y tengo que empezar a sacar agua de la casa. Y también esta semana hubo mucha preparación. Así que nos entregaron las vigas y hubo que ponerles ese insecticida que le llaman veneno. Luego barnizarlas. Aquí pueden ver en los caballetes el trabajo que se ha estado haciendo. Así que no tengo tantos avances en el techo para mostrarles. Unas cuantas vigas sí se han instalado, pero no gran cosa todavía. ¿Y qué más? Hoy también nos llega un pedido de arena, ladrillos, porque tenemos que completar estas secciones de la pared. Ahí pueden ver. Acá también. Ahí lo pueden ver. Hay que rellenar ahí. Y sí, en eso andamos. Estoy esperando ahora que lleguen los trabajadores, los obreros. Son las 9 de la mañana. Hoy están llegando un poquito más tarde. Pero sí, cómo ha llovido estos últimos días. ¡Wow! Y, ok. La casa inundada. Otro problemita que descubrimos. Los pisos están hundidos. No están nivelados.
Así que originalmente mi idea era conservar los pisos así como están, no hacerles nada aparte de lijarlos y darles un brillo, pero el piso no está nivelado. En ciertas partes como el dormitorio está hecho como un pozo, que ahora que hemos sacado todos los muebles, todas las cosas, sí se nota más. Y también me han dicho que estos pisos, estos son pedacitos individuales. Yo pensé que era así un pedazo entero, pero parece que no. Así que si empezamos a sacar esto, está pegado con brea y hay que volver a instalarlo otra vez, va a ser un trabajo bastante complicado, bastante largo y caro. Así que me han sugerido pisos nuevos, pero una pena, una lástima despedirse de estos pisos. Pero también esta es la situación. ¡Tada! Esos son mis pisos de madera. Y agua ha estado entrando en esta casa por años, décadas. Así que ya yo creo que vamos a tener que levantar todo, ver la condición del contrapiso, creo que le llaman, nivelar todo y vemos, amigos, y vemos. Eso más o menos es una pequeña actualización. Ok, finalmente llegó la arena, ahora la van a descargar, así podemos seguir avanzando con la construcción. Muy emocionante. Lo único que los caminos acá medios complicados, ¿no? Nada pavimentado, ha llovido, hay un poquito de barro, pero bueno, se va a lograr. Los pobres árboles, tal vez ir de cola no fue la mejor idea. What can we do? What can we do? Bye, branches. Oh, Lord. Okay. Oh, not the smoothest, but well, here we are. Está bien, Silvestre. It's okay, buddy. Está bien. You're okay, buddy. Está bien. You're okay. It's far away.